Muy buenos días, queridos hermanos. Dios les bendiga y les permita seguir compartiendo estos devocionales que transmitimos cada día para la edificación de todos y que cada uno siga conociendo y compartiendo la palabra de Dios con otros. No dude en compartir estos devocionales con aquellas personas que usted conoce, pero que no son salvos, no han buscado de Cristo. Y es importante que ellos puedan tener una relación de qué dice la Biblia con respecto a la salvación. Hoy estamos en el capítulo 6 de Juan y vamos a ver los versículos del 41 al 60, ya que es una sola enseñanza que podemos encontrar en estos versículos. Y una enseñanza muy buena, el pan de vida. Jesús sigue en su conversación con los religiosos judíos. Y ya él había hablado que él era el verdadero pan y se lo vuelve a repetir aquí. Entonces, cuando Jesús dijo a los judíos que él era el pan de vida y que resucitaría al que creía en él, estos judíos no creyeron en él y más bien murmuraron. Veamos lo que dice la palabra de Dios en Juan 6, 41. Dice la palabra de Dios, Juan 6, 41. Murmuraban entonces de él los judíos porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían: ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice del cielo ha descendido? Jesús respondió y les dijo: no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino que aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. Versículo 47 dice: de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Y noten que aquí la expresión es en presente. El que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Note cómo lo repite, lo hemos visto en varios versículos aquí. Estos líderes religiosos, vamos a dejarlo hasta allí para compartir algo. Estos líderes religiosos murmuraban porque no podían aceptar la declaración de divinidad de Jesús. Solo lo veían, aquí dice, como el carpintero de Nazaret. No lo estaban viendo como el Salvador, ni lo estaban viendo como Dios, sino como el carpintero de Nazaret. Se negaron a creer que Jesús era el Hijo de Dios y no toleraban el mensaje de Jesús. Hoy en día, muchas personas también rechazan a Cristo porque no quieren creer. No quieren obedecer la palabra de Dios y prefieren rechazar al Salvador del mundo. Por eso muchas personas hoy en día se están yendo al infierno porque no quieren creer que Cristo es el Hijo de Dios y que murió en la cruz para salvarnos a todo aquello que creemos en Él. Sigue diciendo el versículo 49 al 60 lo siguiente: vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo.
Entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús le dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis la sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Y miren el versículo 60. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Qué tremendo, hermanos. Qué tremendo. Jesús está hablando de que Él es el pan que descendió del cielo y que los antepasados de los judíos habían comido el maná en el desierto, pero habían muerto. Jesús aquí se está refiriendo al maná que Dios por medio de Moisés dio a sus antepasados en el desierto. Eso está en Éxodo capítulo 16. Este pan, el maná, era físico. Si bien es cierto, no fue Moisés quien lo dio, fue Dios, porque cada mañana caía como rocío del cielo y los judíos lo recogían para el sustento de un día. Fue Dios quien lo dio, pero este pan era físico y temporal. Se les daba el sustento por un día, pero era necesario obtener más para cada día. Era temporal. Cuando el pueblo de Israel entró a la tierra prometida, allá en el cruce de Jordán, al día siguiente el maná cesó. Y de ahí en adelante tuvieron que comer del producto de la tierra. Era temporal. Pero aquí vemos que Jesús es más grande que Moisés. Obviamente, Jesús es Dios. Y Jesús aquí se ofrece como el pan espiritual del cielo que lleva a la vida eterna. A eso se refería Jesús. Los religiosos entendieron que era comérselo físicamente, comerse la carne y beberse la sangre. No lo vieron espiritualmente. Y por eso ellos se enfurecían porque no entendían espiritualmente lo que Cristo les decía. ¿Cómo puede Jesús darnos su carne para comer? Era la pregunta que se hacían. ¿Cómo es posible esto? Comer el pan de vida significa aceptar a Cristo y unirnos a Él. Eso es lo que significa comer el pan de vida que vino del cielo. Nos unimos a Cristo en dos formas. Al creer en su muerte y su resurrección, y al vivir como Él manda, a nuestro estilo de vida como cristianos, dependiendo de sus enseñanzas para guiarnos y confiando en el Espíritu Santo para recibir el poder. Así es como vivimos en Cristo. Este mensaje que está en estos versículos para los religiosos judíos era difícil de interpretar y de aceptar. Comer carne y beber sangre se podía interpretar como un acto de canibalismo. Para los religiosos de ese tiempo sonaba repugnante que alguien dijera que tenía que beber su sangre, porque la ley, allá en Levíticos capítulo 17, prohibía lo de la sangre. Así que
Estos judíos se enfurecieron y murmuraban por esto porque estaban interpretando las cosas literalmente, físicamente y no espiritualmente. Jesús se refería a que Él daría su cuerpo y su sangre, Él moriría, daría su vida en la cruz por la humanidad. A eso se refería Jesucristo. Su muerte en la cruz era lo que Él estaba diciendo. Y todo aquel que aceptara ese sacrificio de Cristo, donde Él derramó su sangre en la cruz para nuestra salvación, todo aquel que aceptara el sacrificio de Cristo sería salvo, tendría vida eterna. A eso se refiere. Más tarde, el apóstol Pablo se refirió al pan y a la sangre cuando hablaba de la cena del Señor. También en Lucas 22 podemos ver este mismo concepto. Pero sorprendente lo que contestan sus discípulos en el versículo 60 allí, cuando ellos dicen, cuando dice allí, a oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Muchos de sus discípulos no aceptaron las palabras de Jesús y se apartaron de Él. Hoy en día, muchos no quieren creer en el sacrificio de Cristo en la cruz y prefieren irse al infierno antes que creer y ser salvos y tener vida eterna en el cielo con Dios. Transmite este mensaje, comparta este mensaje y explíquelo para que los que no conocen de la palabra de Dios, los que no conocen de Cristo, entiendan que el pan de vida, Cristo se refiere a que Él vino a morir en la cruz para darnos la vida eterna. Que el Señor les bendiga.